Ahora que ya avanzamos y entendimos la importancia que tiene registrar, clasificar, resumir para finalmente poder analizar, nos vamos a enfocar en los gastos. ¿Por qué? Porque los gastos es una salida súper importante del negocio, que por lo general ahí es donde tenemos la clave para dar el siguiente paso, para poder optimizar nuestro negocio. Las ventas es más fácil porque lo conocemos, sabemos perfectamente, vendí esto, se está saliendo más de este producto, conozco mejor a mi cliente, me acuerdo qué cliente es bueno o no. Y si eso luego lo registramos, lo clasificamos y lo resumimos, vamos a tener información que es oro para poder tomar decisiones porque vamos a ver las cartas sobre la mesa, vamos a despejar nuestra cabeza para poder interpretar la información. De eso se trata, de interpretar. Los gastos son súper importantes porque los gastos son la parte de la ecuación que en mayor medida está en nuestras manos. Tenemos un 100% de probabilidad de que sea efectiva las decisiones que tomamos en el corto plazo y además en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el pulso de nuestro negocio se basa por lo que entra, las ventas, y lo que sale. Lo que entra depende de muchas actividades y requieren más esfuerzo. Por ejemplo, hacer marketing, hacer reels y promocionarnos en las redes sociales. Depende del mercado, depende si pasó algo y se pueden abrir las puertas o no, si se enferma nuestro personal o nosotros podemos atender. O sea, las ventas dependen de muchos factores externos, en el cual nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo para que funcione de la mejor manera con los procesos adecuados. Pero los gastos son 100% la decisión que nosotros tenemos ahí. Yo decido contratar una suscripción. Yo decido comprarle al proveedor A o al proveedor B. Yo decido cuánto me estoy pagando o retirando para mi persona. En otras palabras, la decisión que yo tome con los gastos hoy tiene un efecto inmediato multiplicado por todos los meses que vienen. Eso significa que afecta al corto plazo y automáticamente al largo plazo. Ahora, vamos a conocer la diferencia entre los gastos fijos y los gastos variables. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a entregar la escala que tiene nuestro negocio. ¿Qué son los gastos fijos? Que es una pregunta que siempre sale a la luz. Los gastos fijos son los gastos que se mantienen en el tiempo del negocio. Estos por lo general no varían ni se ven afectados por la producción o la operación del mismo negocio. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un local, yo tengo que pagar un arriendo. Esto es un gasto fijo. ¿Por qué? Porque independiente si yo atienda al público o no, si yo abro las puertas o mantengo cerrado, yo tengo que pagar el arriendo igual. Por lo tanto, es un gasto que yo tengo que desembolsar todos los meses de manera fija. Lo mismo pasa con los sueldos. Si yo tengo personal, colaboradores que están contratados, yo tengo que pagar el gasto de los colaboradores, independiente si yo abro el local o no. Sigue con lo mismo, la misma lógica. Seguros que yo tenga contratados. Si yo tengo contratados seguros, es una suscripción final de cuentas. Siempre se está pagando todos los meses. Suscripciones de software como Canva, ChatGPT, si lo estamos pagando. Algún software de control de inventario. O sea, lo que tú necesites va a estar ahí de manera fija. La mantención del banco, la mensualidad del contador, el celular, el internet, gastos básicos como electricidad, agua, gas, etcétera. O sea, depende de cómo sea tu negocio. Pero eso es un gasto fijo. Recuerda que si tienes dudas puedes dejarnos los comentarios abajo o mándanos un correo a tomas@organizame.cl y nosotros te podemos ayudar, ¿ya? Lo mismo pasa con los gastos variables. Aquí, como vemos, los gastos variables varían de acuerdo a la producción del negocio. Muchas veces no se pueden anticipar y en otras ocasiones la empresa puede vivir sin ellos, ¿ya? Pero la idea acá es poder identificar cuáles son nuestros gastos fijos y cuáles son nuestros gastos variables, que es la primera forma de ponernos en posición de empezar a entender las finanzas de nuestro negocio y conocer cómo podemos optimizar. Los variables, en otras palabras, van a crecer a medida que nosotros vendamos más. Un ejemplo de esto sería, si yo cada vez que vendo tengo que despachar, significa que
cada vez que venda más productos van aumentando los gastos de Chile Express, por decir algo, o de Starken. ¿Por qué? Porque tengo que pagar los despachos por cada producto y cada venta que realizo. Entonces es un gasto variable. Si yo vendo por medio de Mercado Libre, cada vez que hago una venta, tengo que pagarle a Mercado Libre la comisión de la venta que se realizó. Es un gasto variable. Si yo compro mercadería, a medida que voy necesitando nueva mercadería, porque se va acabando la que tengo, voy desembolsando estas compras. Por lo tanto, es un gasto variable. Y lo mismo con los servicios terceros o fluctuantes, que vendría siendo los que muchas veces la empresa puede vivir sin ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo necesitar tal vez una vez al año un abogado. Eso puede ser un servicio tercero. Puedo necesitar una vez al año que alguien venga a hacer una reparación de una maquinaria. Ese es un servicio tercero fluctuante, que es un gasto variable, ¿ya? Entonces, nosotros lo que podemos hacer con nuestro negocio es cómo reducimos los gastos fijos lo más posible. ¿Por qué? Porque esos son los gastos que que llevan toda la línea de salida anual en nuestro flujo de caja. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Pero si nosotros gastamos 1,5 millones en gastos fijos, tiene una diferencia importante a si lo bajamos a 1 millón de pesos, por ejemplo, mensuales en gastos fijos, si lo miramos de manera anual. Que así es como se ve el negocio. Esos 500.000 pesos de diferencia al año son 6 millones de pesos en gastos. Y que son fijos. Todos los meses gastamos lo mismo. Entonces, si yo puedo tener un arriendo de un local que en lugar de costar 1,5 millones cuesta 1, son 6 palos. Hay que ver eso. Ya vamos a entrar. Por otro lado, los gastos variables nosotros los podemos optimizar. ¿Qué significa esto? Que a medida que yo venda más, si mis gastos variables los optimizo, voy a tener un mayor margen, voy a ganar más plata. ¿Por qué? Porque los gastos variables siempre van a crecer en la medida que van creciendo las ventas. Pero si yo logro que estos gastos variables sean reducirlos, optimizarlos, porque soy más eficiente, tengo mejores servicios, tengo mejores proveedores, logro una mejor comisión por venta, llego a un acuerdo con la empresa de transporte y me cobra menos, mi diferencial entre cuánto sube la venta y cuánto suben mis gastos va a ser mayor. Entonces me va a estar entrando más plata. Por eso es importante los gastos fijos y los gastos variables, que lo que hay que hacer es registrar, clasificar, resumir para analizar y poder entender cuáles son nuestros gastos fijos y nuestros variables. Y de aquí comenzamos.